Buenas tardes, colegas. Ustedes pueden ver en pantalla que ya estamos bastante presenciales. Empezamos a trabajar en el instituto hace ya diría que un mes y medio atrás, y poco a poco nos hemos ido incorporando a hacer más actividades. En este momento estoy yo solo con Enrique, pero a veces hemos tenido varios directores que están trabajando en paralelo acá con nosotros. Antes de hacer la presentación de Jorge, yo quería comentarles algunas cosas de tipo muy general. Por ejemplo, que durante el año en curso, con esta ya hemos realizado 25 charlas de Jueves Minero, todas ellas en modalidad virtual, con asistencia variada, normalmente del orden de 60, 80 como mínimo y 300 como máximo. O sea, es una variedad bastante grande, por supuesto que dependiendo del expositor, del tema que se está exponiendo y el día del mes, o sea que a veces algunos días del mes son más fáciles que los colegas asistan. La moda está alrededor de 140 profesionales que asisten a todas estas charlas. También debo destacar una cosa que es bastante relevante, que durante la semana pasada se realizó la 70ª convención, con una asistencia superior a 1.100 participantes. Nunca antes se había tenido una asistencia tan grande en las convenciones del instituto. También le hicimos modalidad virtual con un software bastante alambicado, pero bastante eficiente, que nos permitió tener muy buenos comentarios de todos los participantes, de todos los asistentes, y sobre todo, yo diría, porque hay un mérito muy grande de parte del comité, de la comisión que se encargó de esta convención, de buscar excelentes expositores, tanto en los plenarios como en las charlas técnicas. Y así que fue un éxito rotundo desde el punto de vista de imagen de nuestra institución y también de ingresos que logramos por este evento. O sea, estamos cerrando el año bastante contentos. Estamos cerrando el año pensando en que nos quedan aproximadamente 3 jueves mineros solamente. El próximo mes de enero vamos a tener otros 4 jueves mineros adicionales. Muy interesantes los que están en carpeta, se los vamos a ir anunciando oportunamente. Me corresponde ahora presentar al expositor de hoy día, don Jorge Cantalops, que es director de Estudios y Políticas Públicas de la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, entidad asesora del gobierno en materias relacionadas con la producción de cobre y sus subproductos. Anteriormente, Jorge se desempeñó como director ejecutivo de MB Chile y como asesor del Consejo Minero, estando a cargo de los temas de mercado de minerales. Jorge es ingeniero comercial, conversión de economía y magíster de economía financiera de la Universidad de Santiago de Chile. Jorge lleva más de 20 años dedicado al análisis del sector minero y además es profesor de economía de minerales de la Universidad de Santiago de Chile, de la Pontificia Universidad Católica y de la Universidad Andrés Bello. Actualmente preside el comité permanente del Grupo Internacional de Estudio del Cobre. El tema que hoy día presentará Jorge es cambios en el mercado del cobre a un año de inicio de la pandemia. Nos va a contar si el futuro es provisorio, como dicen los diarios, o es provisorio con algunos riesgos, o efectivamente vamos a tener años futuros difíciles. Por favor, Jorge, adelante. Muchas gracias, Juan, por la introducción. Aprovecho de agradecer la invitación y de manifestar, lo he hecho públicamente en otro lado, siempre mi admiración por don Juan Rayo. Así que creo que es un lujo tenerlo hoy día en el Instituto Ingeniero. Y agradezco también la invitación a don Enrique, que también un muy buen amigo. Así es que, bueno, voy a hablar un poquito sobre qué pasa con el mercado del cobre, qué pasó y qué está pasando, digamos. A ver, la verdad es que es curioso, y lo conversaba un poco antes con Enrique, que, claro, esto va a ser un poquito como un chiste en el sentido de que, claro, el antes y el después no son tan distintos, pero bueno, han pasado cosas. Y la idea es analizar
qué cambios hay de corto plazo, pero también hay cambios de largo plazo que son muy interesantes de conversar. La presentación tiene una estructura, soy más o menos tradicional para hacer mi presentación, así que prefiero ordenarla para saber dónde estamos parados, donde voy a hablar un poco de la economía mundial, qué pasó con los metales, no solamente con el cobre. El contexto del cobre, que son cosas interesantes, ya propiamente qué pasa con el mercado del cobre en los próximos años, digamos, y para poder entrar en algunas conclusiones. La lógica, la estructura habitual es uno presenta y después pregunta, lo van preguntando habitualmente en el minuto. A mí me acomoda cualquiera de las dos cosas. Hago clase, entonces... ¿Cómo? Al final hacemos todas las preguntas. Perfecto, al final hacemos todas las preguntas y voy a dejar el chat abierto por si acaso. Así es que, bueno, vamos primero hablando sobre entonces qué ha pasado con el mercado, con el mundo, con la economía global. Y lo que vimos, claro, no voy a mostrar las cifras de qué pasa con los contagios, toda vez que creo que ya se ha visto mucho y estamos bastante claros, digamos. Y lo que sí es muy relevante mencionar qué pasó con la economía mundial y particularmente con la economía china, que es el principal demandante de cobre a nivel mundial. Y lo que vemos es que la economía china cae bruscamente hacia el mes de enero cuando se descubre que fundamentalmente que el contagio es transmisible entre las personas, y ya no solamente entre algunos animales al hombre, sino que entre personas, y eso genera una brusca caída de la economía china, que coincide con las festividades de Año Nuevo chino en el mes de enero y febrero, que habitualmente hay una caída en la actividad, pero que este año fue muchísimo más dramática, y generó un brusco remesón, digamos, y esto también llevó, cuando ya en el mes de marzo el contagio se identifica que se produjo en el resto de Europa y en Estados Unidos, también se provocan caídas. Lo interesante y lo más digno de destacar es qué pasó con la economía china, y lo dije el otro día también en un seminario que tuvimos nosotros, de otro tema. ¿Qué pasa? Es que cómo rápidamente se recupera, y al parecer, claro, más allá de todas las discusiones que hay de lo complejo que son las cuarentenas largas, parece que las cuarentenas estrictas y no tan largas surgen efecto. Claro, con una dinámica probablemente política y social distinta, pero sí, logró un gran efecto en China y se recuperó rápidamente a niveles similares a los que venía previo a la crisis. Lo vemos en los índices de la producción industrial, que en los restos de los países también tienen la misma forma, pero con una recuperación todavía en números negativos. O lo vemos en las compras, los indicadores de compras manufactureras de China y de los principales consumidores de cobre del mundo, donde China se recupera en forma de V, pero se recupera al lado positivo, digamos, del indicador rápidamente, versus que el resto, digamos, se demoró bastante más, y no obstante, en los últimos meses tuvimos números positivos. Pese a que esto obviamente está cortado, en el mes de octubre, probablemente en noviembre vamos a tener números más negativos reales por efectos de la llamada segunda ola en Europa, y tercera en algunos casos, segunda y tercera ola en algunos países y en algunas regiones también de Estados Unidos. Por lo tanto, la recuperación va a ser más lenta. ¿Qué proyecta el mundo para los metales? O sea, perdón, ¿qué proyecta? Sí, aquí me equivoqué en el título, ¿no? Sí, esto no era los metales, esto era la economía, me equivoqué de encabezado, pero da lo mismo. ¿Qué pasa con la economía para los próximos años? Vemos que todos están proyectando números positivos para el próximo año, tanto para el mundo y para cada una de sus regiones, básicamente rebote, pero en el caso particular de China vemos que la economía este año podría caer un 1,9, y incluso la última cifra podría mostrar incluso que es menos que esto, o sea, es más que esto el crecimiento de la economía china, y un tremendo número de 8,2 para el próximo año, lo que nos tiene a todos bastante optimistas, digamos, de qué podría pasar. Ahora, ¿qué pasó con los metales? Vimos en esta gráfica que muestra
la magnitud de la caída de los metales, del precio de los metales, versus algunos también indicadores financieros de la economía europea o de y de Estados Unidos, de la relación de moneda y el tiempo que se demoraron en recuperar. Vemos que el cobre cayó entre febrero y marzo del orden de un 25% en su cotización, y hubo metales que cayeron mucho más, como el paladio, el platino, la plata, que cayeron mucho más. Ahora lo interesante es que en general el aluminio cayó un poco menos incluso que el cobre, porque claro, hay uno que puede analizar condiciones propias de cada mercado que hacen que este efecto no sea paralelo. O sea, a todos les ocurre, a todos los metales cayeron, todos los indicadores financieros cayeron, pero no todos caen en la misma magnitud. Y lo otro que es importante ver es con qué velocidad se recuperan. Y aquí vemos, claro, que el oro cayó, pero en 5 semanas ya estaba al nivel. Y hoy día vemos que está muy por sobre el nivel que incluso tenía antes de la pandemia. Y el cobre es uno de los que se recuperó rápido. El cobre es uno de los metales que se recuperó rápido. La plata es otro metal que se recuperó relativamente rápido. Y otros que habían caído menos, como el aluminio, se han demorado un poquito más. Incluso hay algunos indicadores financieros ¿cómo se llama? Metales que aún no llegan a los niveles que tenían previo a la crisis originada por la pandemia. Este mismo gráfico presentado en 2 dimensiones, en el mismo gráfico nos muestra un poquito lo que tratamos de hacer en algún momento, estas cosas quedan ahí como esos cálculos que a uno se le ocurren en el minuto, cómo hacerlo. Después no sabe si aportan mucho, pero creo que son visuales, y que era una suerte de medida de la resiliencia que podía ser el área que está bajo esta curva. Es decir, qué tan profundo cae y qué tan rápido se recupera, porque claro, algunos pueden caer más rápido y otros se recuperan o caen más y se recuperan más rápido, pero la verdad es que más allá de ser un ejercicio visual, solamente nos permite ver un poquitito cuáles son las condiciones de mercado cada uno de estos metales y la comparación con algunos indicadores financieros. Interesante ver cómo el cobre, yo diría que estaba incluso su resiliencia, ya por llamarlo así, de mercado, era relativamente alta comparada con otros, porque cae, no es de los que más cae, un 25% frente a otros que caen mucho más, y se recupera relativamente rápido. Eso muestra condiciones especiales del mercado del cobre que son distintas a otros mercados. Y es un poco lo que vamos a analizar un poco más en detalle ahora. Porque, en primer lugar, esto es una lámina un poco más de contexto, pero que no deja de ser interesante, que muestra el precio del cobre en términos reales desde los años 60 en adelante. Y con algunas medias móviles, digamos, esto es una media móvil que nos sirve un poquito para visualizar algunos ciclos propios del mercado del cobre propio, en general, bueno, todos los metales tienen sus propios ciclos, la economía tiene su propio ciclo, pero el cobre tiene un ciclo bastante particular. Y lo que vemos es que, pese a lo que ocurrió, los niveles actuales, incluso los niveles que estamos viendo ahora a nivel de promedio, digamos, no son niveles desalineados, digamos, rápidamente no cayó a $1 ni ha subido a $5, digamos, sigue estando dentro del rango que uno podría anticipar que debiera estar el precio del cobre en este momento del ciclo. Y cómo entiende uno los momentos del ciclo del cobre. Momentos expansivos, digamos, la demanda es mucho más, entre comillas, estable, si es la oferta lo que marca el precio del ciclo, el precio con el que caracteriza cada etapa del ciclo, en función de si la oferta reacciona más rápido o más lento. Y sabemos que la oferta está siendo muy lenta en reaccionar. No obstante, tuvimos un superávit en general, digamos, un promedio en los últimos 5 años, producto de proyectos que maduraron y que se fueron, que se sembraron, digamos, durante el periodo del superciclo, pero que explotaron un poco después y que generaron este superávit y que nos mantiene con un precio, yo diría, entre los $2.50 y los $3 ya por varios años. Yo diría, ese es el rango en el que ha estado el precio del cobre desde el 2014 en adelante aproximadamente. Por lo tanto, los rangos que hemos visto, si bien son de oscilaciones importantes, también son, no están fuera de tendencia de lo que debiéramos esperar.
Y esto simplemente para seguir contextualizando, ¿cuáles son las variables que explican los precios del cobre, digamos? Durante el mismo periodo, desde 1960 en adelante, y es un ejercicio que hemos hecho, digamos, que dice, bueno, en qué momentos el precio anda bien y en qué momentos el precio anda mal, y cuáles son las variables que lo han explicado. Yendo hacia atrás, digamos, eh, la última caída que habíamos tenido desde el 2018 en adelante tenía que ver con la relación comercial entre China y Estados Unidos, que implicaba, en términos globales, una expectativa de menor crecimiento económico a nivel mundial. Por lo tanto, implicaba una expectativa de menor demanda de muchas cosas, dentro de las cuales estaban los metales básicos y también el cobre. Hacia atrás, digamos, vemos todo el periodo de expansión, aquí se me borró que esto es la tasa de crecimiento de China, del orden de un 10% en todo este periodo, simplemente con el lapsus que tuvo la crisis subprime, que impactó mucho al resto del mundo, pero que no impactó tanto a China, como sí lo impactó esta crisis. Ahora, un periodo mucho más corto, pero sí lo impactó. Y claro, si nos vamos hacia atrás no lo voy a analizar completo, pero también es importante ver cómo en el periodo de los 90 hasta el 2002-2003, uno de los periodos con el precio del cobre real más bajo de los últimos 50 años. Explicado, como le decía yo, gran parte de los ciclos se explican por oferta, y en este caso un ciclo de sobreoferta, producto de la producción de cobre de Chile, que pasa de 1,5 millones a 5 millones casi de toneladas en poco más de una década. Y eso claramente el mercado, la demanda no fue capaz de absorberlo, y eso nos llevó a un precio bastante bajo hasta que rompe China nuevamente creciendo a tasas importantes que generó el llamado superciclo. Ahora, si esto es un superciclo o no, obviamente nadie sabe que es un superciclo hasta que no termina, digamos. Pero eso, vamos a ver algunos antecedentes que me hacen pensar que no creo que estemos precisamente en un superciclo todavía. Siguiendo con el análisis, y esto ya directamente hablando del mercado del cobre, lo que ha pasado con el mercado del cobre, esto es una gráfica que muestra nuestra proyección. La proyección en azul, la línea azul, muestra la proyección de Cochilco en enero, en abril, en julio y en octubre, que fue bueno, se lanzó recién la semana pasada, pero nosotros internamente la terminamos en octubre, por norma, digamos, por procedimiento interno. Eh, y lo que vemos es estos puntitos son otras proyecciones de otras analistas, bancos de inversión, consultoras, y que dicen que a comienzos de año nosotros veíamos un precio de 2,81, esa era la nuestra, 2,81 como promedio del año. Vamos a terminar en 2,76 aproximadamente, 2,77 probablemente. Y uno dice, wow, qué bien que anduvimos, digamos. Y la verdad es que yo, lo dije el otro día también, y aquí lo digo con más confianza, porque el lenguaje es más, lo siento común, pero la verdad que fue una carambola a 4 bandas, digamos. O sea, jamás supimos que iba a pasar lo que pasó este año, digamos. O sea, no, era impredecible. Aquí, pero ocurre algo bien curioso, era impredecible, pero estamos terminando con valores promedios que coinciden con lo que mostraba en este gráfico, que coinciden con una tendencia de largo plazo. Es decir, no se desalineó. Y lo que estamos viendo hoy día, claro, precios bastante más altos, bordeando ya los 3,50, pero el promedio de los 12 meses está cerca de los 2,80, que era lo mismo que esperábamos nosotros a comienzo de año. Habían analistas, y aquí esto no, si bien digo que hay mucho de casualidad, que nosotros hayamos andado muy cerca, la verdad que la mayor parte de los analistas estaban en ese rango. Ahora habían analistas y empresas que están pronosticando un precio de 2,50 y otros un precio de 3 para este año. Ahora, insisto, entre 2,50 y 3 podía ser cualquier cosa en ese ámbito. Pero yo quiero valorar, y aquí hago una defensa institucional, digamos, que nosotros, como Cochilco, y somos de las pocas instituciones, uno empieza a buscar, incluso consultoras, no voy a mencionar, muy prestigiadas,
que en algún momento venían muy bien, dijeron, y aquí esta consultora, por ejemplo, dijo en algún momento, cayó antes que nosotros, ajustó un poquito antes su proyección, no la bajó tanto, pero después la bajó más y después dejó simplemente de publicar. Nosotros no hacemos eso, nosotros siempre vamos a seguir publicando, pese a lo complejo que es. Y lo otro que muestra es que las proyecciones de Cochilco, como se basan en fundamentos, estas no son las proyecciones de Jorge Gantayops, analista, o Jorge Gantayops, de consultor o profesor, porque probablemente yo hubiese dicho otras cosas y me hubiese equivocado más que Cochilco, pero en Cochilco hemos tomado la decisión, al menos desde que estoy yo como director de estudio, que nuestras proyecciones se basan en fundamentos del mercado, no sobre, me tinca que esto va a pasar. O sea, que apostemos a esto y le vamos a montar medio a medio. A veces uno la chunta, pero a veces se cae. La nuestra es súper defendible porque está basada en fundamentos. Se puede equivocar lo mismo o más que otras, pero es absolutamente defendible. Como ocurre con la mayoría de las empresas consultoras especializadas, estoy pensando en el CRU, en Wood Mackenzie a nivel global, que nunca estamos tan desalineados con ellos, porque también se basan en fundamentos, a diferencia de bancos de inversión o analistas un poquito más riflero, podríamos decir, digamos, que a veces te apuntan mucho mejor que uno, pero es porque se la juegan un poco sobre la base de intuición o sobre algunos otros elementos. Digamos. Yo cuando me dedicaba yo a la consultoría independiente, lo hacía, digamos, también. Digamos. Uno a veces apuesta alguna variable. La nuestra es una proyección. Y lo otro tiene la gracia de que no la dejamos de hacer. En cada trimestre la hacemos. Y si se fijan, acá, cuando nosotros dijimos cae a 2.40, nos dijeron, ustedes están siendo muy optimistas, va a caer mucho más. Algunos están diciendo que caía a 2. Después, ahora, cuando se fue subiendo, ahora nos dicen que estamos un poco conservadores, porque hay algunos que están diciendo que, bueno, este es el 2020, ya está súper jugado, pero incluso nos están diciendo qué pasa con nuestra proyección para el 2021, que también es un poquito, alguien las podría llamar conservadora. Porque esto es lo que ocurría. Y esto es interesante ver cómo, si se fijan, no son pocos los analistas que básicamente lo que hacen es seguir el spot. Y uno va a encontrar muchos analistas que dicen, ¿cuál es el precio del cobre para el próximo año? $3.50. ¿Por qué? Porque es el precio de hoy día. El spot sin duda que es una variable sobre la cual tú partes, digamos, para cuando haces proyecciones, pero no es la única, insisto, y nosotros nos seguimos basando en fundamentos del mercado. Ahora, ¿qué otras cosas ha explicado? ¿Qué otras cosas han explicado el mercado del cobre este año, como de muchos otros commodities? Por ejemplo, lo que pasó con el dólar, que era muy difícil de predecir también. Es muy difícil de predecir lo que pasa con el dólar, y el dólar tiene un tremendo impacto en el precio de los commodities. Acá vemos la relación inversa. Entonces, cuando vemos que en algunos momentos del año el dólar creció muchísimo a nivel mundial, durante el segundo trimestre particularmente, afectó muy negativamente el precio del cobre, junto con el de otros commodities. Entonces, hoy día la situación es un poco inversa. El precio del cobre, hoy día el dólar en Chile, bueno, el dólar en Chile tiene la doble influencia, la influencia del dólar mundial y la influencia del cobre en el mercado local de divisa. Pero particularmente hoy día estamos con el precio más bajo del año. Y eso significa que el cobre coincide con un cobre con el precio más alto del año. Insisto, esto no es casualidad, sino que es una correlación negativa existente normal, pero que también nos dice que qué pasa con el precio del dólar el próximo año. Si, para que se mantuviera el precio del cobre a los niveles actuales, también debiéramos pensar que el precio del dólar a nivel mundial se va a mantener. Y ahí, ¿de qué depende? En muchos casos de la recuperación. Si hay vacuna, hay recuperación, pero si hay vacuna, también probablemente hay políticas monetarias un poco más contractivas que las que hemos tenido en los últimos años, y eso podría afectar la relación de monedas entre el moneda yuan, o sea, dólar yuan, dólar. Por lo tanto, es muy difícil anticipar, y por eso para nosotros en eso tratamos de no meternos mucho, y en eso sí influye el spot, pero también lo incorporamos, porque tomando las proyecciones que pueden hacer otros analistas, nosotros no hacemos proyección de tasa de interés ni de dólar, tomamos las que hacen otros analistas, y con esos datos nosotros hacemos nuestra propia proyección del precio del cobre. Otra variable, por ejemplo,
el movimiento de los inventarios. Todos los que hemos estado, y aquí hay muchas personas muy involucradas en el mercado del cobre desde hace muchos años, que saben que, claro, habitualmente uno veía una altísima correlación entre los inventarios en bolsa, que eran los visibles, digamos, y el precio del cobre. Después esa relación se fue perdiendo en la medida que los inventarios fuera de bolsa fueron jugando un rol cada vez más relevante. Pero este año, nuevamente, ha sido importantísimo, o más que importante, muy determinante en el precio lo que ha ocurrido con los inventarios. Y eso me lleva, bueno, a un poco lo que voy a hablar de cómo ha cambiado, si ha cambiado o no, digamos, porque que era lo que yo traté de plantear, digamos, como objetivo de esta presentación. Si algo ha cambiado el mercado del cobre pre-pandemia y post-pandemia, y los inventarios juegan un rol en decir que sí, algo ha cambiado, y que lo vamos a ver ahora un poquito más de detalle. ¿Qué otra cosa? Digamos, esto tiene que ver mucho con expectativas y con el rol financiero, y esta es otra variable que a nosotros nos preocupa un poco cuando vemos qué está ocurriendo, cuando vemos el rol que juegan los inversionistas financieros, que son en el mundo del cobre, que hay gente que compra cobre para hacer trading básicamente, o básicamente también para especular. Y vemos que ellos empezaron a apostar largo, digamos, al apostar que crecía el precio del cobre mucho antes que otros, digamos, pasaron a niveles de posiciones largas por ahí por junio, julio, cuando todavía estábamos pensando que el precio del cobre, algunos decían 2.36 todavía en esos meses para promedio para el año, que iba a terminar en 2.50, 2.60 positivamente, y ellos ya estaban viendo que el precio iba a estar mucho más arriba. Ahora, uno no sabía cuánto tiempo iba a durar esto, pero sigue estas tendencias positivas y que han ido empujando el precio. Pero el problema de los inversionistas financieros es que, por decirlo aquí, también nuevamente aquí en el instituto de una manera distinta, no le tienen ni un cariño al cobre, digamos, o sea, no están por cariño al cobre, digamos, ni a la minería, sino que están porque hay una posibilidad de generar rentabilidad de corto plazo. Y esa rentabilidad de corto plazo, perfectamente el día de hoy es el cobre, pero el día de mañana podría ser otro metal de los que se han recuperado menos, o podría ser el dólar que se comienza a recuperar, o podría ser algún otro activo financiero. Y eso hace que salgan rápidamente de los mercados, y eso podría ser, y eso que ha ayudado mucho que el precio hoy día esté alto y nos tiene a todos un poco más optimistas, podría ser que baje muy rápido. Lo que han generado los inversionistas financieros, que tampoco operan a través de análisis, entre comillas, de personas, sino que son básicamente algoritmos hoy día. Esos algoritmos, cuando la tendencia cambia, bajan rápidamente. El algoritmo te hace subir muy rápidamente el precio, que es lo que vimos, porque son básicamente inversionistas que operan a través de algoritmos que hacen crecer el precio de los activos financieros, pero de la misma forma que lo hacen bajar. Por eso es tan difícil predecir, digamos, lo que está pasando en el corto plazo, y nosotros tenemos que seguir apostando con qué pasa con las tendencias de largo plazo, y para eso nos basamos en los fundamentos, que no es otra cosa que oferta y demanda. ¿Y qué pasa con la oferta? En el caso de la oferta, lo que vemos hoy día es una oferta cayendo con respecto al año pasado en un 1,2%, donde a mí me interesa ver esta laminita, donde nosotros comparamos lo que pensábamos nosotros en enero con lo que estamos viendo hoy día, y que es distinto a lo que estábamos, no es la comparación con respecto al año pasado, sino que es la diferencia entre lo que vemos ahora en noviembre y lo que estábamos viendo en enero. Y aquí vemos que hay países importantísimos en la oferta, como Perú, que está por 300.000 toneladas por debajo de lo que nosotros esperábamos para este año en Perú. Australia 140.000, más de 140, Zambia 100.000, México, incluso Chile, que está aumentando la producción, está aproximadamente 50.000 toneladas por debajo de lo que nosotros pensábamos que iba a producir. Es verdad que nosotros por ahí por marzo, cuando dijimos hay que esto está el reducir las dotaciones presenciales, nosotros dijimos vamos a
esto va a impactar en aproximadamente 200.000 toneladas menos de producción de cobre. Ahora, nosotros siempre dijimos, entre el 2020 y el 2021. ¿Por qué? Porque decíamos, algún impacto, y lo que conversábamos con la empresa, algún impacto va a tener en la producción futura, si tú con menos dotación estás produciendo lo mismo, porque durante varios meses, hasta el mes de mayo, la producción se mantuvo creciendo significativamente, la producción de cobre se mantuvo creciendo significativamente. Dijimos, en algún momento esto tiene que impactar, digamos, y ahí de hecho hubo discusión, digamos, de si impactaba o no. Habían quienes decían que no iba a impactar en nada. Nosotros decíamos que sí, que aproximadamente 120.000 toneladas se iban a perder de producción. Afortunadamente, al parecer nos equivocamos nosotros, y esas 120.000 toneladas solamente se van a transformar en aproximadamente 45.000, 50.000 toneladas menos. Ahora, esa es una pregunta más que todavía no tenemos respuesta, digamos, y el seminario que armamos el otro día nosotros fue para tratar de buscar respuestas de por qué había pasado eso. ¿Por qué? Pues, porque las dotaciones presenciales bajaron a un 60-75% dependiendo de la faena, y la producción en el país creció incluso con respecto al año pasado. Cayó con respecto a lo que esperábamos, pero creció. Ahora, ese crecimiento se explica principalmente por Collahuasi, Chuquicamata y Escondida, y algunas otras también menores, pero Sierra Gorda, importante, y otras, pero la gran mayoría tuvo pérdidas de producción. Por lo tanto, hay que tener ojo también cuando se dice, mire, sabes que en realidad esto no tuvo impacto. Sí tuvo impacto, y lo dijo el otro día en el mismo seminario Jorge Gómez, digamos. Dijo, no, esto no es que no haya tenido impacto, digamos. Todo lo que se dejó de producir se dejó de vender, digamos. O sea, es un impacto real. Y el retraso de los proyectos también tiene algún impacto, y eso probablemente nosotros ya lo hemos visto, lo identificamos en nuestra cartera de proyectos de Chile. De los 49 proyectos que tenemos identificados, hay 23, no todos de cobre, que tienen algún grado de retraso producto de la pandemia. Ahora, probablemente las actuales condiciones de mercado lleven a acelerar, ajustar esa decisión, y ojalá se reactiven algunos proyectos. Pero eso es lo que vemos nosotros para la oferta. ¿Qué vemos qué pasó en la demanda? Vemos que la demanda también cae. Y cae en todo el mundo, con excepción de China, que crece. Ahora, esta demanda de China que crece es bien especial, porque curiosamente no crece tanto en concentrados, sino que crece en refinados. Y el volumen de refinados que está importando, los concentrados están aquí en tonelada métrica de concentrado, digamos. Y acá todo está en fino. Y vemos que el nivel de refinado que está comprando China es el más grande de su historia. En el caso de los concentrados, han habido años espectaculares también para China. Había un volumen alto, pero la tasa de crecimiento, un 41% ha crecido la importación de refinados de China. Ese número no había ocurrido nunca, ni en el momento del superciclo. Entonces ahí es cuando nosotros nos llevamos a pensar, ¿qué está pasando con el mercado del cobre? ¿Por qué hay un especial interés por el refinado, más que por el concentrado? ¿Por qué el precio está tan alto? Está más alto de lo que dicen los fundamentos actualmente. Claro, una explicación podría ser por los actores financieros, porque el balance que tenemos hoy día es un balance, entre comillas, en equilibrio. Cayó con respecto a lo que esperábamos en enero en aproximadamente 800.000 toneladas la oferta y en 800.000 toneladas la demanda. Cayeron de manera muy similar a lo que esperábamos, y por eso nos tenemos un balance que es bastante parecido al que teníamos a comienzos de año. Y para el próximo año es un poco más superavitario incluso. ¿Por qué? Porque nosotros vemos recuperación de casi todas las operaciones. En el caso vemos recuperación particularmente de Perú, de Australia, un importante aumento en el caso de Chile también, de Panamá, de otros actores creciendo. Vemos una recuperación también importante del cobre secundario, que solamente se recuperó a buenas tasas con los datos que estamos proyectando de lo que ha ocurrido en los últimos 2 meses, o sea, agosto, septiembre.
y que dan señales de que esto se podría recuperar muy rápido. Ahora, nuevamente, la segunda ola en Europa podría impactar, porque una de las principales fuentes de secundario en el mundo está en Europa, y durante el primer semestre, yo me atrevería a decir que sí, durante todo el primer semestre al menos, estuvo muy restringida la oferta de cobre secundario, y eso llevó a que China tuviera que importar refinado, porque no podía importar, aparte de las restricciones que ya se han puesto ambientalmente para la importación de secundario, también hubo este año particularmente una escasez de chatarra a nivel mundial. Y este 20% que juega aproximadamente, un poco menos, 15-20% que juega la chatarra, nosotros lo vemos creciendo para el próximo año. Y por eso nosotros pensamos que la oferta crece más que la demanda, y eso nos lleva a un superávit para el próximo año. Por eso nosotros estamos diciendo que el próximo año nuestra proyección es de $2.90, que alguien podría decir es muy conservadora. Podría ser conservadora y ojalá no nos equivoquemos. No obstante, insisto, está basado en los fundamentos. Y los fundamentos del mercado hoy día nos dicen que el precio no te viera. Las condiciones actuales, $3.50 es un poco alto para el equilibrio que se está produciendo, salvo que se den algunos fenómenos. Entonces uno empieza ahí a analizar qué pasó, por qué estamos en un precio más alto del que ocurre. Y aquí esto no representa Cochilco. Lo que les voy a mostrar ahora es un ejercicio que no está comprobado, no tiene ninguna otra interés que hacer a lo mejor una reflexión, pero creo que son las instancias, este tipo de encuentros para hacer algunas reflexiones. Insisto, más allá que los datos, me baso en datos que existen, que tenemos nosotros, la reflexión es más personal, pues no la hemos discutido, y que tiene que ver con qué pasó este año con la oferta, la demanda, que pudo haber generado este efecto en el precio, toda vez que si uno analiza la reducción de la oferta es del mismo tamaño que la reducción de la demanda aproximadamente, por lo tanto uno debería decir teóricamente el precio debería estar en un nivel parecido. Pero bueno, lo primero que ocurrió es que estas 800.000 toneladas de menor producción no ocurrieron en cualquier lado, ocurrieron principalmente en países que están en los primeros cuartiles. O sea, todos están en operaciones, toda esta pérdida de producción se generó en países que están antes del tercer cuartil. Sabemos que por lo general el equilibrio lo vamos a encontrar en el punto de equilibrio más cerca del cuarto cuartil. Por lo tanto, lo que ocurrió no fue un desplazamiento paralelo, y esto ya es teoría pura, digamos, no es un desplazamiento paralelo de la curva de oferta, sino que es una contracción de la curva de oferta que hace que, si yo me paro aquí asumiendo que la demanda es bastante inelástica, y eso es otra cosa de lo que voy a hablar después, una caída no paralela de la oferta hace que el efecto sea más alto en los precios, es decir, a diferencia de cuando ocurre, cuando el precio baja, que salen los de costos más altos, en este caso los que salieron fueron, entre comillas, los de costos más bajos. Y eso obligó a que esta oferta se compensara, entre comillas, con aquellos que tienen costos más altos. Uno podría decir, eso es muy de corto plazo, es una mirada muy de corto plazo que a lo mejor no tiene mucho sentido, pero algo indica, algo indica. Por eso le digo que esto no representa necesariamente, esto solamente como los disclaimers que hacen a quien está hablando, digamos, no representa a la institución. Por otro lado, si pensamos en los usos del cobre, y estos son reflexiones, son datos sin todavía un sustento más profundo, pero que yo creo que sirven para la reflexión, es que si analizamos qué país creció y qué país en consumo de cobre y qué país que el resto del mundo cayó, vemos que es China y el resto del mundo. Y vemos que la estructura, esto es una estimación, digamos, también hecha por nosotros, digamos, pero muy difícil estimar estos datos. ¿Para qué se usa el cobre en los distintos mercados? ¿Y para qué se usa el cobre en China? El cobre en China se usa principalmente para electricidad. Un 49% del cobre que consume China lo ocupa para la fabricación para la instalación de plantas de generación eléctrica, plantas y instalaciones de transmisión y distribución de electricidad. A diferencia de lo que ocurre con el resto del mundo, que solamente el 19% del cobre se ocupa para eso. ¿Qué ocurre con eso?
a priori uno tiende a pensar que es un cobre menos elástico, porque tiene menos, más inelástico, desde el punto de vista que tiene menos sustitución, a diferencia de otros usos potenciales que puede tener el cobre. De partida, incluso en transporte. En transporte, en el resto del mundo, un 16% del cobre se usa para el transporte versus en China solamente un 10%. ¿Cuál cayó? ¿Qué uso cayó significativamente este año en transporte? La cantidad de autos que se consumieron, que compraron este año en el mundo cayó, incluso autos eléctricos que son más altamente intensivos. Por lo tanto, este año es un año atípico desde el punto de vista de incluso de los usos de cobre. ¿Y en qué va a invertir China? Principalmente infraestructura. Para armar esta presentación, pensaba en los datos buscamos datos de dónde, del tema de la distribución eléctrica, porque me llamó la atención, porque esto llegamos a través de distintos análisis y descubrimos o estimamos que del orden del 49% del consumo de cobre en China se va a electricidad, versus esta estimación del resto del mundo. Y dijimos, ¿pero esto tendrá sentido o no? Bueno, sí tiene sentido. Pensando que en los últimos 10 años, en el mundo, la capacidad de generación eléctrica en los últimos 10 años creció en un 26%. Es decir, hoy día se genera un 26% más de electricidad que la que se generaba hace 10 años. Y ese 26%, de ese 26%, el 60% está en China. Es decir, la capacidad que tenía China de generación eléctrica hace 10 años era equivalente a la de Estados Unidos. Hoy es equivalente a la de Estados Unidos y Europa juntos. Y la generación de electricidad que está teniendo China apunta también a la generación y distribución de redes ya no se llaman alta tensión, yo no me acuerdo cuál es la palabra, pero es más que alta tensión, no me acuerdo cuál es la palabra que viene después. Y que son incluso más intensivas en el uso de cobre. Ahora, ¿por qué digo que hay menos elasticidad? Claro, se puede sustituir por aluminio. El aluminio, hasta por ahí nomás, ¿cierto? Sabemos que en algunos casos se puede sustituir en la transmisión, no en la generación, o mucho menos en la generación. Y por otro lado está que el peso que tiene el cobre dentro de una línea dentro de una generación eléctrica, y la distribución y transmisión puede ser importante, pero si lo analizamos que esa línea va a durar 20, 30, 40 años, y por esa línea van a pasar millones de terawatts o miles de terawatts, probablemente es casi insignificante el costo que puede representar el cobre. Lo que sí no es significante es quedarte sin cobre para construir esas líneas de transmisión. Y eso podría ser lo que ha llevado a China a comprar refinado de una manera incluso por sobre lo que uno ve que necesitan para el corto plazo. Crece más la demanda de cobre que cualquier otra industria en China, en las compras de cobre. Y eso significa una compra estratégica. Al comienzo, claro, compraban y los inventarios podían responder, pero ya en los últimos meses los inventarios ya ni siquiera están alcanzando a responder, porque estamos a nivel incluso muy bajo, particularmente bajo, similar a lo que ocurrió cuando partió el superciclo. Por lo tanto, uno podría pensar que estamos en el punto de partida de un superciclo. No obstante, yo tiendo a pensar que esto es más de corto plazo, que esta compra estratégica de refinados de parte de China responde al riesgo de desabastecimiento a raíz de, ya sea por problemas de abastecimiento concentrado o problemas de abastecimiento de secundario, que podrían llevar a que pueda afectar sus planes de desarrollo de inversión, que apuntan y están fundamentalmente concentrados en la infraestructura, y para esa infraestructura se requiere infraestructura, valga la redundancia, de generación eléctrica. Ahora, si pensamos un poco más en el largo plazo, y esto es una gráfica que repetimos mucho, digamos, que tiene que ver para qué se usa el cobre hoy día y de dónde viene, donde es el cobre de mina. Hasta aquí tenemos cobre de mina, la chatarra refinada del orden de 4%, y en la chatarra de fundición directa. ¿Por qué la menciono? Porque la chatarra de fundición directa, que son estas aleaciones de cobre, de bronce y latón principalmente, que no entran en el mercado del cobre, salvo cuando el precio los invita.
y este año los podría estar invitando el precio a fundir las chapas de las casas, no le digo la casa que funciona, pero sí parte de ese reciclaje directo que se utiliza de bronce y latón podría llevar a generar el impulso que alimente un poco a la producción secundaria, y por lo tanto nosotros pensamos que puede haber un abastecimiento importante de secundario el próximo año. Por eso nosotros somos un poquito más conservadores con nuestras proyecciones. Insisto, ojalá que nos equivoquemos y que la demanda de China y que la demanda del resto del mundo y que la vacuna lleve a que las economías del resto del mundo se activen y que China siga consumiendo cobre por sobre el 40% refinado, cosa que, insisto, es un poco complejo, lo veo difícil, de que se mantenga a esos niveles. Pero lo que sí vemos es que para el futuro el mundo de todas maneras va a necesitar más cobre. Y ya pensando derechamente en el futuro, ya sea a través de vehículos eléctricos, no obstante que para este año la tasa de crecimiento que veíamos que teníamos para los vehículos eléctricos va a caer y este número ya no corre, digamos. Probablemente va a ser menor, pero va a ser mucho mayor el asociado a la generación eléctrica. Y a veces nos olvidamos que la generación eléctrica no es solamente un tema de China, no es solamente un tema de cambiar la emisión de energías de hidrocarburos por energías más limpias, sino que también significa abastecer de energía a partes importantes del planeta que todavía están con niveles de desarrollo y de infraestructura muy deficientes, como parte importante de Latinoamérica, gran parte de África y parte importante todavía del sudeste asiático. Por lo tanto, la verdad que me atrevo a decir que ya sea por nuevos usos como la demanda por electromovilidad, el concepto de smart house, que hoy día implica mucho más consumo de cobre en una casa que lo que había habitualmente, por las energías renovables no convencionales, o por incluso por los dispositivos que ayudan a enfrentar el cambio climático, ya no desde el punto de vista de generación de energía, sino que desde el punto de vista de poner ventiladores en las casas, poner el sistema de aire acondicionado en las casas, sistema de calefacción, que también son altamente intensivos en cobre. Es decir, el consumo de cobre nosotros lo vemos creciendo significativamente para los próximos años. Después del freno que tuvo por ahí por la década de los 90, explicado principalmente por el freno que tuvieron las economías de la órbita soviética, y que desde los 90 se desindustrializaron muchísimo y generó una caída importante hasta que irrumpe China. Y todavía no estamos asumiendo que pueda existir una irrupción gigante o importante de la India. No obstante, el consumo unitario de cobre por habitante en el mundo lo vemos creciendo. Y por lo tanto, la oferta, la demanda total, que es del orden de 29 millones de toneladas, que incluye la fundición directa, debería llegar al menos entre 45 y 50 millones, salvo que ocurra un cambio importante tecnológico que no lo estamos viendo. El punto está en de dónde va a venir esa oferta. Y hay muchos incentivos de parte de la Unión Europea, de la OCDE, a estimular el uso de cobre reciclado, incluso con iniciativas que buscan cobrar impuestos al cobre primario que subsidie al cobre secundario. Obviamente nosotros como Cochilco estamos siguiendo muy de cerca esa discusión, y ves que hemos podido intervenir en esa discusión, lo hemos hecho, digamos, para colocar los bemoles que tiene el cobre secundario, que creo que es importante y que juega un rol, pero no por ser secundario necesariamente es mejor que el primario, digamos, más limpio o más sostenible que el que viene de la industria primaria. Por lo tanto, digamos, nosotros vemos más desafíos de la oferta, la demanda la vemos sólida, y el punto está en que, ¿cuáles son esos desafíos, digamos, que nosotros vemos de la oferta? De partida, que hay mayor disponibilidad de chatarra a medida que el mundo avanza, hay mayor disponibilidad de chatarra, hay incentivos a la economía circular, y hay tendencias de modelos de negocio que incluso pueden cambiar. Se lo escuché a un profesor alemán, que me tocó participar en un foro hace algunos meses, te hablaba de incluso, que a nosotros no nos hacía, como que no lo entendíamos mucho, digamos, cuando uno se empieza a meterlo, empieza a encontrar sentido. Que era el concepto, por ejemplo, de cambios del modelo de negocio, donde tú arriendas cobre. ¿Y a qué se refiere con arrendar cobre? Digamos, la infraestructura es lo mismo que hoy día se está pensando, por ejemplo, con las tendencias de economía circular puede pasar con los autos, que uno compra un auto y cada 5 años tú lo llevas para que te lo actualicen
entre comillas, un computador, un celular, te lo llevas para que lo actualicen y así reduces la huella de ese dispositivo. Y por lo tanto, el señor pensaba, mira, ¿por qué no puede pasar eso con los minerales? No lo decía exclusivamente con el cobre, sino que en general con los minerales, donde tú devuelves el artefacto para que se recupere el mineral que ya existió. Ahora, eso uno dice, ya no suena como ficción, es como la ley de responsabilidad extendida del productor en el caso de los neumáticos en Chile, un poco lo mismo, digamos. También está el interés de nuevos distritos, digamos, para la oferta. Panamá, República Democrática del Congo, Mongolia, crecimientos pensados en Chile, en Perú, en Australia, y el interés de otros países de Latinoamérica en desarrollar su minería, como Ecuador, Colombia, Argentina. Y también el gran desafío que uno ve desde el punto de vista tecnológico que tiene que ver con nueva oferta de nuevos yacimientos o nueva oferta de los antiguos yacimientos que tiene que ver con la hidrometalurgia de sulfuros que puede avanzar, que permita hacerlo más económicamente rentable, incluso a gran escala. La lixiviación in situ, claro, que son cosas que vienen sonando hace muchos años, pero que al parecer podrían en algún momento generar el quiebre disruptivo que permita compensar esta escasez de oferta, porque lo que vemos, claro, uno ve proyectos, existen proyectos que pueden satisfacer la demanda, pero sabemos que la dificultad para esos proyectos, concretar esos proyectos cada vez más grande. Por lo tanto, el desafío es que la oferta, creo que es mucho más grande que la incerteza sobre la demanda. Para terminar, simplemente, bueno, el año 2020 ha sido sin precedentes para la economía moderna, no obstante los commodities como el cobre no modificaron su trayectoria a largo plazo, es un mensaje que quería transmitir, digamos. A nivel agregado, el mercado, no el mercado, continúa en equilibrio, pero hay cambios importantes en la estructura de la oferta y la demanda, al menos el 2020, lo que les decía, digamos, la demanda está en China principalmente orientada a energía eléctrica, y eso requiere más rapidez, digamos, más certeza de abastecimiento de refinado, y eso podría estar explicando. Y por el otro lado, la oferta que se restringió es la oferta, entre comillas, más barata, y llevó a que hubiera una compensación con ofertas de más alto costo. Por otro lado, sabemos que en el largo plazo hay tendencias sustentables que son particularmente auspiciosas para algunos minerales como el cobalto, el litio, el cobre, pero esas mismas tendencias imponen un desafío importante a la industria extractiva, porque en el futuro sin duda que se va a demandar más minerales, pero también se van a demandar minerales que sean más sostenibles ambiental y socialmente, pero a la vez más eficaces económicamente. Y eso es el punto, digamos, ya uno dice, sí, se quizás necesitan minerales más sostenibles, más amigables con el medio ambiente, más involucrados con la comunidad, o sea, yacimientos, como operaciones, pero no es solamente eso, sino que tienen que ser más rentables porque van a competir con otros tipos de ofertas también, digamos, de mineral. Estoy pensando en Chile particularmente y en los distritos mineros. Así que eso es por mi parte. No sé si me alargué mucho. No, ningún problema, Jorge. Sí. Ningún problema. Jorge, yo tengo un comentario y una pregunta, ¿cómo se llama?, para partir, que no veo en tu exposición, o no vi en tu exposición, nada sobre lo que se llama, lo que Cochilco puede considerar como minería secundaria que está impulsando con mucha fuerza Cernagiomín. Sí. ¿Qué entiende Cernagiomín como minería secundaria? Creo que entienden muchos colegas, que es el retratamiento de residuos. Léase residuos mineros, por supuesto, léase el retratamiento de relave, el retratamiento de ripio, el retratamiento de desmonte mineralizado, escoriales, etc. Hoy día la minería secundaria es menos del 1% de la producción de la minería primaria o minería de mina. Hay países como Sudáfrica, en los cuales es alcanzado a ser un 20% de la producción de mina proveniendo de la minería secundaria. El Ministerio de Minería y Cernagiomín está muy motivado en tratar de lograr simplificar los trámites y reglamentos para que los particulares puedan entrar a hacer operación de tratamiento de relave, tratamiento de ripio, tratamiento de cualquier cosa que ya haya sido considerado residuo y que puedan dejarlo en un sistema ambientalmente eficiente, y es en general la minería secundaria bastante rentable. Inclusive hay metas que se han propuesto de que antes que termine la década
que haya algo cercano al 10% de la producción de mina provenga de la minería secundaria. Hoy día hay solamente dos grandes empresas que hacen retratamiento en forma masiva, como son Valle Central y la planta magnetita en el norte. Entonces, Cochilco no ha tomado en cuenta ese aspecto, como se llama, que puede ser importante de que Chile empiece a ser significativa la minería secundaria en la exportación de cobre. Muy buena pregunta, Juan. O sea, nosotros sí no tenemos dimensionado, eso sí, no lo tenemos dimensionado, pero sí lo tenemos identificado, incluso algunos proyectos adicionales. Que tú mencionaste, claro, los de relave principalmente, pero también hay de retratamiento de ripios. Hay varios de ese estilo que están y que ha hecho, por ejemplo, esta otra pata, ha hecho que la demanda de ácido sulfúrico no haya caído como pensábamos que iba a caer, precisamente para tratar esos ripios que fueron desechados en algún momento. No, sí lo consideramos, no lo tenemos dimensionado. Para el próximo año, nosotros dentro de la línea de trabajo, vamos a agregar la línea de trabajo, ya está agregado, aprobado por el Consejo, de hecho firmamos un acuerdo también con el Instituto de Petar Ostrovich sobre economía circular, y es incorporar dos elementos de dos dimensiones de economía circular precisamente para la minería. Es medir un poco y fijar algunos parámetros de circularidad que tienen que ver con el uso de equipos, pero también que tiene que ver con nuevas fuentes de mineral. Y para eso es súper relevante, y ahí a veces jugamos un rol nosotros, pero a veces se nos pueden pasar cosas, que, por ejemplo, se está discutiendo una norma ISO sobre economía circular. Y, por ejemplo, en esa norma no estaba, y todavía no tengo claro si va a quedar incorporado o no, por ejemplo, todo lo que mencionaste tú, todas estas nuevas fuentes de mineral, no estaban consideradas como recuperación, sino que no iban a cumplir normas ISO de minería primaria, o sea, de material de una oferta secundaria. Para nosotros sí, y por algo tenemos que establecer una nueva norma, pero internacionalmente no, porque no era tema para muchos los países principalmente demandantes. Y son ese tipo de cosas las que tenemos que tener cuidado, porque insisto, nos pueden castigar en algún momento. Y yo creo que hay que incentivarlo. Como te digo, no tengo estimaciones, esperamos el próximo año tener las primeras estimaciones de potencial oferta de minería secundaria en Chile, que va a apuntar a relaves, pero no solamente a relaves, va a apuntar a cada una de las otras fuentes de minerales secundarios. Pero no tengo hoy día una dimensión. Pero sí, a lo mejor podría estar mencionado cuando analizo el tema de los desafíos de la oferta, podría estar mencionado más explícitamente. Los datos que yo manejo son de que si se pudiese recuperar el 1% de todo el cobre que está en los residuos cuantificados de relaves, de desmonte, de ripio de Chile, si pudiese recuperar el 1% anual, sería 500.000 de toneladas de cobre fino adicionales. Es una cantidad monstruosa de, ¿cómo se llama?, de cobre que está disponible en superficie, fácil de cuantificar, relativamente fácil de explotar, relativamente fácil de retratar y también relativamente fácil de redepositar. ¿Tenemos algunas consultas adicionales, cómo se llama, que nos va a dar Enrique? Sí, hay una consulta de Marcelo Adasme y te pregunta, Jorge, si no sería posible procesar más concentrado acá en Chile para potenciar la venta de refinado. Bueno, esa es una decisión, una discusión que lleva bastante rato, digamos. El punto está en que hoy día no es posible. O sea, hoy día no, con la infraestructura actual de fundiciones y con el estado del arte, digamos, ya sea hidrometalurgia de sulfuro o de concentrado, es difícil, no es posible en el corto plazo. Y la decisión de una nueva fundición o de nueva capacidad de fundición, bueno, pasa, considerando que hay 5 de las 7 son fundiciones estatales, pasa por decisión de las empresas del Estado, y también pasa por los privados, digamos, que
que han habido intenciones, digamos, pero no se han concretado. Obviamente hoy día el tema está, y nuevamente cada cierto tiempo surge como ciclo, y a propósito de los temas que se vienen, digamos, que tienen que ver con discusiones constitucionales, y probablemente esas discusiones también van a surgir. Ahora, a mí me encantaría, yo digo aquí nuevamente contesto como Jorge Cantayocs, digamos, que tuviéramos una mayor capacidad de generar valor, en la medida que generemos valor, digamos, que seamos capaces de generar valor, digamos, pero para eso yo creo que hay que tener la convicción. Hay ahí ya una discusión si hay que cambiar el modelo de negocio, que hay que hacer una segmentación de si hay que llegar hasta la mina y dejar la mina y las concentradoras aparte de lo que son las fundiciones, que son otro tipo de decisiones. Insisto, el tema es súper interesante, pero yo hoy día, si me preguntas, no veo capacidad para aumentar significativamente. Se pueden optimizar un poco la instalación existente, pero no, eso no va a cambiar el balance. Jorge, hay otra consulta. ¿Son confiables los compradores chinos? La pregunta es, ¿alguna vez han postergado pagos, diferido pagos, eliminado pagos? Cuando se llega a acuerdo con ellos, ¿te pagan siempre? La pregunta la doy yo porque he escuchado tanto de mi empresa como de otras empresas muchas dificultades para conseguir que los chinos paguen, cosas que han acordado. A ver, yo creo que es bien distinto el caso de la industria, a lo mejor minera, con la industria, a lo mejor con otra industria, básicamente porque está bastante regulado. Yo no puedo decir que no son confiables, para nada, no tendría ningún antecedente, porque en lo que se refiere a la comercialización de cobre, que es lo que nos corresponde a nosotros, más allá de casos puntuales, lo habitual es que no hayan problemas de ese tipo. No sé si hay mayor problema en el caso de la comercialización de cobre con compradores chinos que con compradores de otros países, digamos. No tengo ningún antecedente que, insisto, nosotros como que validamos esa comercialización y por lo tanto sabemos si es que podría haber finalmente algún contrato no pagado. Y más allá de casos muy puntuales que he escuchado, que insisto, no tengo ninguna estadística como para decir que sí, que son menos confiables. Yo creo que sí, y la verdad es que vamos a cumplir ya 20 años, principalmente vendiéndole a China. Ahora, interesante ver que Chile no está más expuesto que otros países a China. Chile le vende, si China hoy día, bueno, el mercado global de cobre es entre el 40 y 50%, digamos, Chile está incluso un poquito menos que el mundo. Chile le vende mucho a Japón todavía. Y Chile le vende de manera importante también a la Unión Europea. Por lo tanto, está menos expuesto a China que el mercado mundial del cobre. Otra consulta, digamos, que también tenía, que he discutido alguna vez con los colegas. Hace bastante tiempo, en la época de Juan Villarzú, se hizo un acopio de cátodos de cobre para poder pasar la época de baja del precio. Recuerdo que fue una estación ferroviaria del norte, digamos, Baquedano me parece que se llamaba, donde se acopió no sé cuántos cientos de miles de toneladas esperando que el precio del cobre subiera. La consulta es para Cochilco, en la visión de Cochilco, ¿fue una buena decisión? ¿Se podría repetir, acopiar en caso de baja de precio y no vender a precio vil? Fueron 200.000 toneladas y efectivamente yo creo que fue un muy buen negocio, porque estoqueó a 70 centavos y vendió $1.40 en esos años. Pero yo creo que las circunstancias siempre son bien variables, digamos. O sea, hoy día no sé si tendría mucho sentido, pero en algunos momentos sí. Y yo creo que son decisiones propias de la corporación. Yo no estaba en Cochilco cuando se hizo la evaluación, por lo tanto, a priori, porque Cochilco también pasó la evaluación el a priori. El a posteriori yo creo que fue buena, pero probablemente evaluar eso antes de es mucho más complejo que evaluarlo posterior. Digamos, es fácil decir creo que fue buena decisión,
pero con la información que había antes es complejo, y por lo tanto, si nos llegara a pasar de nuevo hoy día, no sería tan fácil de evaluar, yo creo. Por ejemplo, a este precio, sería bastante difícil que entregue un retorno positivo. Hay una pregunta de Fabián Vázquez que te pregunta, ¿cómo cambia el mercado del cobre y la minería verde? ¿China se preocupa de la ecología de los minerales que compra? ¿El financiamiento de estos proyectos recibe incentivos? Imagino son incentivos estatales. A ver, por el lado de... es un caso muy interesante. Yo creo que todavía no hay un premio a lo que podríamos llamar cobre verde, salvo casos muy puntuales de abastecimiento que son, yo creo que representan menos del 1% del mercado, y bastante menos del 1% del mercado del cobre. Por lo tanto, no hay un premio, no es que el mercado lo esté premiando. Sí hay muchas iniciativas y se sabe que en algún momento eso va a pasar. De hecho, hoy día la normativa de la Bolsa de Metales de Londres te obliga a tener cierta trazabilidad. Ahora, eso todavía está lejos de ser algo, entre comillas, un cobre con certificación verde, digamos. Pero China, a ver, eso por un lado, digamos, pero por el otro lado, China, yo creo que China ve que uno lo percibe, más allá de la coyuntura y más allá de lo que necesita en el corto plazo, sobre todo si pensamos que necesitan el 50% del cobre lo quieren para fabricar redes eléctricas, es decir, muere ahí, entre comillas, no necesita, no alimenta un producto final, no es como un cobre para los computadores de Apple que exige que sea reciclado, no es como un cobre para los autos de la BMW que hoy día exige que sea trazable, sustentable, responsable, o Nexan, no, ese muere ahí, por lo tanto uno podría pensar que a lo mejor ese cobre y van a pasar hartos años antes que se le exijan más cosas a ese cobre. Por lo tanto, pero sí creo que China está muy jugado por el tema de la economía más verde. Básicamente porque es una economía que va a crear valor y va a crear negocios. Y si es una economía que crea valor y crea negocio, yo creo que les va a interesar. Y es más que le va a interesar. Probablemente, no, me atrevería a decir que la va a liderar. Probablemente de aquí a los próximos 20 o 30 años. Porque es lo que ha hecho en cada uno de los temas en los que se ha metido, digamos. Pero yo creo que hoy día no hay, por lo tanto, como no hay un premio, tampoco desde el punto de vista del Estado no hay ningún subsidio a eso, digamos. Más allá de que los esfuerzos que puede hacer el Estado a través de políticas públicas de fijar normas para que se cumplan ciertos estándares que permitan certificar que lo que se está haciendo, que en mi opinión es lo que debiera hacer el Estado. Otra cosa es lo que puede hacer con los pequeños, digamos, productores. Pero con las grandes compañías mineras lo que debiera hacer el Estado es fijar estándares que permitan que el producto cumpla con todas las certificaciones ambientales, sustentables, sociales, las más exigentes que puedan exigir en el mundo, cosa que te asegura, digamos, que la normativa es la que está generando ese tipo de incentivos. Jorge, ¿cómo se llama? No tenemos más consultas. Agradecemos mucho tu exposición, estuvo muy extensa, variada, y yo diría que mucho más optimista que lo que yo esperaba, digamos. El futuro Bueno, se ve mucho más promisorio y eso nos alegra a todos los mineros que estábamos escuchando. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, colega. Juan. Gracias, Enrique. Y por favor, ¿cómo se llama? Lo seguimos esperando para los próximos jueves mineros. Viene un jueves minero bastante atractivo, bastante interesante. Así que, por favor, sigan conectándose. Muchas gracias a todos. Gracias. Adiós. Adiós.